Saludos cordiales a todos. Bienvenidos. Les habla Juan Miguel Angarita. Hoy continuaremos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Penal dirigida a criminalistas en nuestro día 18. Reciban un cordial saludo todos los miembros del grupo de investigación especializado, Juan Miguel Angarita. Es para nosotros un placer contar con la presencia de ustedes para la realización de estas capacitaciones el día de hoy. Le damos las gracias a los miembros de la Fiscalía General de la Nación, a los miembros de la Defensoría Pública, a estudiantes de Derecho, a todo el grupo de criminalistas que se conectan el día de hoy, personas que no ejercen la profesión del derecho, colegas, amigos míos, que nos acompañan para la realización de esta actividad. Vamos a iniciar el día de hoy y vamos a repasar o a recontextualizar lo que veníamos hablando el día de ayer. Ayer empezamos a estudiar la estructura del procedimiento penal. Dijimos que el día de hoy vamos a hacer un estudio detallado sobre la indagación preliminar al momento de la preparación de esta actividad y de la escogencia de los temas. Observé que hablar de la indagación preliminar es una tarea titánica, una tarea bastante compleja, de tal forma que el día de hoy y mañana estaremos hablando de la indagación preliminar. Yo les dije a ustedes desde ayer que la indagación preliminar es la etapa, en mi concepto, más importante de todo el procedimiento penal, porque es la etapa en la que se realiza el proceso investigativo por parte de la Fiscalía General de la Nación y de ella depende la correcta tramitación del juicio, la correcta tramitación del procedimiento penal de las etapas subsiguientes. Una correcta indagación preliminar evita privaciones injustas de la libertad, evita imputaciones injustificadas, evita juicios injustificados, evita desgastar o malgastar los recursos financieros, los recursos técnicos, el recurso humano, toda la infraestructura de la Fiscalía General de la Nación. Digamos que hace poco, por medios de comunicación, pudimos observar cómo el 60% de los casos que se llevan a juicio oral los pierde la Fiscalía, y ese, como yo lo he venido diciendo, es un desgaste financiero, un desgaste humano, un desgaste técnico del sistema judicial bastante grande, que obedece, entre otras cosas, a la indebida tramitación, a la indebida, al inadecuado desarrollo de la etapa de indagación preliminar. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El día de ayer entonces dijimos que el procedimiento penal tiene 3 etapas puntuales en Ley 906, que estas etapas son diferentes en Ley 600, son diferentes en Ley 1826 y diferentes en los trámites de justicia transicional. Asimismo, en los procedimientos penales militares las etapas son completamente diferentes. Pero en Ley 906 decimos que tenemos una indagación preliminar, tenemos una investigación, tenemos un juicio. Y que la indagación preliminar es la etapa que va entre la noticia criminal y una orden de archivo que emite el fiscal o una solicitud ante un juez de control de garantías para la realización de una audiencia de imputación. Vamos a iniciar con los fines de la etapa de la indagación preliminar. El día de ayer pues mencionamos de manera muy somera los fines de la indagación preliminar, pero hoy vamos a concentrarnos a hacer un estudio un poco más detallado de esas finalidades de esa etapa procesal. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Les recuerdo que mantengamos los micrófonos apagados y las cámaras apagadas para que puedan ustedes recibir mejor la señal de estas charlas que estamos realizando. Bueno, ayer dijimos que la indagación preliminar tiene 2 fines por excelencia. El fin inicial de la indagación preliminar es establecer si los hechos que llegaron a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación tienen o no tienen connotación de conducta punible, si son hechos jurídicamente relevantes para ser enmarcados dentro de un tipo penal y a partir de ahí establecer si son o no son una conducta punible. Y además, el otro fin por excelencia de la indagación preliminar es la identificación plena
la identificación concreta de los presuntos autores o partícipes de la conducta punible. Frente a ese primer fin, identificación plena de los presuntos autores o partícipes de la conducta punible, pues la Fiscalía General de la Nación, dentro de los fines de la indagación preliminar, debe entrar a determinar quiénes son los sujetos activos de la conducta. Esto es, qué personas participaron en la realización de la conducta a título de autores, a título de coautores propios o coautores impropios, a título de determinadores, a título de cómplices o a título de intervinientes. Ese es uno de los fines propios de la indagación preliminar. No solamente realizar un señalamiento en abstracto a la persona que se tiene por indiciada, sino que además ese señalamiento tiene que estar acompañado de la recolección de una serie de elementos materiales probatorios, de evidencia física o de información legalmente obtenida que permitan identificar si esta persona está dentro de los supuestos de la autoría, de la coautoría propia o impropia, de la determinación, de la complicidad o de la condición de intervinientes. Bien, además, frente a esa individualización del sujeto activo de la conducta punible, es necesario que la Fiscalía General de la Nación, en la etapa de indagación preliminar, establezca si la persona tuvo o no tuvo la posibilidad fáctica de realización de la conducta punible. Pensemos un caso, por ejemplo, en el que la hipótesis investigativa es, no sé, por ejemplo, el delito de acceso carnal violento y la persona a la que se investiga, la persona del indiciado, pues es una persona cuadraplégica. Pues la Fiscalía General de la Nación tiene que identificar si una persona cuadraplégica, es decir, que solamente puede mover sus ojos, tiene la potencialidad física de realizar materialmente la conducta punible de acceso carnal violento. Entonces, esa es una primera finalidad de la etapa de indagación preliminar. Identificar a los presuntos autores o partícipes de una conducta punible. Decíamos que también es una finalidad importante de la indagación preliminar establecer si los hechos, materia de la investigación, tienen o no la condición de conducta punible, son subsumibles dentro de algún tipo penal. Y cuando la Fiscalía General de la Nación investiga si estos hechos son o no son conducta punible, pues la Fiscalía, desde la indagación preliminar, tiene que entrar a establecer a partir de los elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información que legalmente obtenga, si esos hechos puntuales que tiene en sus manos a través de la noticia criminal son típicos, si son antijurídicos, si son culpables, si fueron desplegados por el presunto autor o partícipe mediante una forma de conducta de acción o una forma de conducta de omisión propia o impropia. Es decir, todos los elementos estructurales y dogmáticos del delito son lo propio de la indagación preliminar. Un fiscal no puede llevar a imputación a una persona, a un indiciado, cuando la conducta es típica, pero, por ejemplo, carece en todo sentido de antijuridicidad material, para ver si dentro del juicio se acredita la antijuridicidad material. No. Cuando se lleva a imputación a una persona, cuando se lleva a una persona a un juicio, se debe tener la claridad de que, por lo menos en términos de probabilidad, términos razonables, eventualmente un juez de la República puede establecer que los hechos materiales de investigación son una conducta activa o omisiva, típica, antijurídica y además culpable. La Fiscalía no tiene por qué entrar a realizar la investigación sobre la antijuridicidad o la investigación sobre la culpabilidad ya en la etapa del juicio, cuando las etapas de indagación preliminar y la etapa de investigación está completamente precluida. De hecho, en mi concepto, para efectos de que a una persona sea llevada a una imputación y además frente a ella se solicite una imposición de una medida de aseguramiento, cualquiera que sea, privativa o no privativa de la libertad, los elementos axiológicos del delito deben estar, por lo menos, construidos en términos de probabilidad, como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a la libertad de cualquier persona, de cualquier ciudadano colombiano. Entonces, en ese establecer los hechos materia de la investigación, establecer que los hechos materia de la investigación tengan o no la connotación de conducta punible, pues la Fiscalía General de la Nación también en la indagación preliminar debe preocuparse por realizar una investigación sobre la ausencia de causales eximentes de responsabilidad penal. Repito, no es posible que un fiscal lleve a una persona a imputación pudiendo establecer en la indagación preliminar que, por ejemplo, esta persona actuó en legítima defensa o que esta persona
se encuentra, por ejemplo, en el contexto del error de tipo, en el contexto del error de prohibición, en el contexto del estado de necesidad exculpante o el estado de necesidad justificante, o en alguna de las causales específicas del artículo 32 de la ley 599 de 2000, o por ejemplo, llevar a imputación a una persona que de entrada es inimputable. Entonces, la Fiscalía no solamente tiene que identificar si los hechos son jurídicamente relevantes para subsumirlos en el modelo normativo del delito, si los puede acreditar, sino además existen causales eximentes de responsabilidad penal que impiden tener éxito en un procedimiento penal. ¿Qué se debe también hacer en la etapa de indagación preliminar en desarrollo de esa finalidad de establecer si los hechos tienen o no la condición de conducta punible? Pues se debe realizar una verificación ontológica del resultado de la conducta punible. Es decir, que la indagación preliminar tiene por finalidad establecer a través de elementos materiales probatorios, de evidencia física o de información legalmente obtenida, que más adelante serán llamados motivos fundados o medios de conocimiento, si se puede acreditar o no se puede acreditar la materialidad de la conducta punible. O sea, la materialidad de la conducta punible es uno de los objetivos específicos de la indagación preliminar. Y por último, dentro de la indagación preliminar, es necesario que la Fiscalía, pues, desarrolle todos los mecanismos de justicia restaurativa para evitar, pues, procedimientos penales injustificados. Otra fase, otras finalidades importantes de la indagación preliminar es la finalidad de protección a las víctimas, la protección de la vida y la integridad física de las víctimas y la atención oportuna de las víctimas. Esa es otro elemento importante, otra finalidad importante de la indagación preliminar. Si nosotros miramos el artículo 114, numeral, creo que quinto, de la ley 906, uno de los fines o uno de los deberes de la Fiscalía General de la Nación al interior del procedimiento penal es la protección y la representación de los intereses de las víctimas dentro del procedimiento penal. Otra finalidad dentro de la indagación preliminar es la recolección y protección de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida. Entre esos, la protección de los testigos. ¿Esto cómo lo hace la Fiscalía? Pues a través del desarrollo de las actividades de policía judicial acorde con la ley, los manuales y los procedimientos y protocolos forenses establecidos para este tipo de actividades investigativas de policía judicial. Esa es otra finalidad sumamente importante que sirve como insumo, como ingrediente para el desarrollo de todas las finalidades de la indagación preliminar. Y, desde luego, otra finalidad importante de la indagación preliminar es la protección de las garantías constitucionales del indiciado. Desde muchas acciones por parte de la Fiscalía, por ejemplo, protegiendo la reserva sumarial. Esto permite garantizar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, al buen nombre de las personas que se encuentran señaladas como autores o como partícipes de conductas punibles. Además, porque ustedes, como ya lo hemos venido mencionando, saben que en mi criterio la función del procedimiento penal es la protección al procesado de los abusos del poder por parte del aparato punitivo del Estado. Entonces, como nosotros podemos ver, pues el día de ayer planteábamos que el fin de la indagación preliminar es, pues, establecer si los hechos que tiene la Fiscalía bajo su conocimiento como consecuencia de la noticia criminis tienen o no connotación de conducta punible y realizar la plena identificación de los autores o partícipes. Pues esa es una mención muy simple de los fines de la indagación preliminar, pero como ustedes pueden notar, podemos observar que la indagación preliminar tiene una importancia mayúscula dentro del procedimiento penal porque es el insumo con el cual se van a desarrollar las etapas posteriores, la etapa de investigación y la etapa de juicio. Una indagación preliminar mal desarrollada es el mecanismo que conduce al Estado al derroche, a la dilapidación de los recursos del sistema judicial procesal penal. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. De la indagación preliminar y la investigación. El órgano por excelencia más importante que realiza la dirección de la indagación preliminar y de la investigación es la Fiscalía General de la Nación.
A partir del artículo 250 constitucional, nosotros encontramos cuáles son las funciones, las tareas en el ordenamiento constitucional colombiano asignadas a la Fiscalía General de la Nación. Dentro del proceso penal, digamos, la fuente normativa más importante para establecer cuáles son los deberes y las facultades de la Fiscalía General de la Nación, está el artículo 114. En ese artículo 114 encuentran ustedes todo un listado de funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación como ente acusador y en desarrollo de ese artículo 250 constitucional. De esas funciones resaltamos las que vienen a continuación. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La función más importante de la Fiscalía General de la Nación es investigar y acusar a los presuntos responsables de una conducta punible. Es el ente persecutor del delito en el sistema constitucional colombiano. Como consecuencia de eso, pues es la Fiscalía General de la Nación la que dirige y coordina todas las funciones de policía judicial, que cumple el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía, o que cumple la Policía Nacional, o que cumplen los otros organismos del Estado con funciones de policía judicial, quienes para efectos de actos de investigación, actos o tareas de policía judicial tienen una dependencia funcional del fiscal general de la Nación. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, cuando el Contralor General de la República desarrolla algún tipo de acto investigativo como consecuencia de sus competencias de policía judicial, su superior jerárquico funcional en punto de las actuaciones de policía judicial es el fiscal general de la Nación, a quien el Contralor General de la Nación, el Procurador General de la Nación le deben obediencia, porque es la Fiscalía quien dirige, quien controla, quien coordina todas las acciones o investigación o actividades de policía judicial en el sistema constitucional colombiano. Igualmente, la Fiscalía tiene el deber, como lo decíamos ahorita, de velar por la protección de las víctimas, de los indiciados, de los testigos, de los peritos dentro del procedimiento penal y desarrollar las actuaciones procesales tendientes a combatir la criminalidad. Esas son las facultades inherentes a la existencia en el ordenamiento constitucional colombiano de la Fiscalía General de la Nación. En el artículo 114 de la Ley 906, encontrarán ustedes un listado de aproximadamente 14, 15 funciones y facultades de la Fiscalía. Sin embargo, pues me parece importante para efectos de hablar de la indagación preliminar estas 4, porque son las que tienen coherencia con los fines que acabamos de plantear asignados a esa etapa procesal. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver cuáles son los órganos y las entidades que en el ordenamiento constitucional colombiano, constitucional y legal, cumplen funciones de policía judicial. Entonces, el director de la policía judicial siempre será el fiscal general de la Nación y sus delegados. O sea, el máximo órgano de policía judicial a nivel nacional es la Fiscalía General de la Nación. ¿Esto qué implica? Que todos los órganos o todas las otras entidades del Estado que cumplen funciones de policía judicial o que dentro de su marco de competencias tienen funciones de policía judicial, tienen una dependencia funcional del fiscal general de la Nación. Por más procurador general de la Nación que sea, por más contralor general de la República que sea, su cargo está bajo la dependencia funcional del fiscal general de la Nación en materia de actuaciones de policía judicial. Entonces, las funciones de policía judicial las cumple la Fiscalía General de la Nación a través de el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, es una entidad adscrita a la misma Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional también cumple funciones de policía judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las autoridades de tránsito también cumplen funciones de policía judicial en lo atinente a conductas punibles relacionadas con hechos del tránsito, accidentes de tránsito, homicidios culposos en accidentes de tránsito, lesiones personales culposas en accidentes de tránsito, y así sean dolosas con la utilización de algún vehículo automotor. Las autoridades de tránsito tienen facultades de policía judicial.
También las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, como las superintendencias, también tienen funciones de policía judicial. Los directores nacionales y regionales del IMPEC y los directores de centros carcelarios y el personal de custodia y vigilancia de los establecimientos carcelarios o de los establecimientos de reclusión, acorde con el Código Nacional Penitenciario, tienen funciones de policía judicial. También tienen funciones de policía judicial los alcaldes, tienen funciones de policía judicial los inspectores de policía, la policía fiscal y aduanera, que es un organismo adscrito a la DIAN, y también ejercen funciones de policía judicial de manera transitoria aquellas entidades públicas a las cuales, por expresa delegación del fiscal general de la Nación, se les asigna el cumplimiento de determinadas tareas o labores investigativas. Aclaro, todas estas entidades que tienen funciones de policía judicial tienen una dependencia funcional del fiscal general de la Nación. De tal manera que cuando realizan las actividades de policía judicial, pues deben ceñirse no solamente a la ley 906 en punto de la reglamentación que existe para el desarrollo de cada una de esas actividades, sino además deben ceñirse a los manuales, a los protocolos, a los procedimientos previstos para la realización de cada uno de los actos investigativos y además cuando no es el CTI de la Fiscalía, pues las otras entidades tienen que rendir los respectivos informes al fiscal general de la Nación o sus delegados para efectos de que cumplan con la función constitucional de perseguir el delito. Pasemos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver que además de los organismos de policía judicial, también existen unos organismos que realizan apoyo técnico y científico. El organismo institucional por excelencia que presta apoyo técnico y científico a la Fiscalía General de la Nación es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es una entidad constituida como sistema, como aparato de apoyo a la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con un equipo pues grandísimo de cobertura nacional, de investigadores, de peritos, de científicos, con formación o con conocimientos específicos en las ciencias forenses y que cumplen dentro de sus funciones pues tareas orientadas a esclarecer los hechos jurídicamente relevantes que conoce la Fiscalía General de la Nación, siempre orando por orden del fiscal delegado o por orden del fiscal general de la Nación. Estos organismos de apoyo técnico y científico en los cuales se puede apoyar el Estado, pues el Instituto de Medicina Legal, pero también el Estado puede apoyarse en algunas entidades privadas cuando el Instituto Nacional de Medicina Legal no cuenta con el cuerpo técnico, con el equipo técnico suficiente para determinar la existencia de algunas circunstancias relevantes para la investigación de los casos. Nosotros los defensores, por ejemplo, obtenemos ese apoyo técnico y científico de entidades privadas como el Grupo de Investigaciones Especializado, que cuenta, por ejemplo, con un laboratorio de informática forense, de ciberseguridad, el cual tiene por finalidad la investigación relacionada con toda la evidencia digital y es un sistema de apoyo a la defensa técnica que cumple la misma función ya en el otro extremo de la relación procesal que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, porque pues en el grupo de investigaciones pues se cuenta con todos los médicos forenses, psicólogos, psiquiatras forenses, dactiloscopistas, grafólogos, etcétera, todo ese cuerpo de profesionales que prestan ese apoyo técnico y científico a las actividades de la defensa técnica, además del equipo de investigadores de campo. Entonces, como ustedes pueden notar, la persecución del delito encargada a la Fiscalía General de la Nación, pues se desarrolla a través de un conjunto de instituciones que cumplen funciones de policía judicial y cumplen funciones de apoyo técnico y científico. De la misma manera, pues la defensa tiene estas entidades de apoyo técnico y científico, las empresas de investigación criminalística privada, para responder adecuadamente a la pretensión punitiva de la Fiscalía General de la Nación. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien,
Cuando dijimos que una de las finalidades de la Fiscalía General de la Nación en la etapa de indagación preliminar era determinar los presuntos autores o partícipes de una presunta conducta punible, pues esa determinación de esas circunstancias fácticas se realiza a través de actividades de investigación. Actividades de investigación forense, actividades de investigación científica, que sumadas arrojan en la práctica una serie de resultados que le permiten finalmente a un fiscal construir adecuadamente una teoría del caso. ¿Para qué? Para llevar al indiciado a una imputación, para solicitar en contra del indiciado una imposición de medida de aseguramiento privativa o no privativa de la libertad. Por ejemplo, para allanar las dependencias o los lugares de residencia del procesado, para obtener en sus dependencias o en su residencia o en sus lugares de trabajo elementos materiales probatorios, evidencia física, información relacionada con la presunta comisión de una conducta punible, entre otras circunstancias que son necesarias para la construcción de una hipótesis delictual que justifique la continuidad de un procedimiento penal. Estas actividades de investigación en la Ley 906, porque digamos, en la parte teórica del conocimiento criminalístico, pues tienen, digamos, otro tipo de clasificaciones, otro tipo de desarrollos, pero en la Ley 906 se conocen como actos urgentes, actos por orden del fiscal sin control judicial y actos por orden del fiscal con control judicial o con control previo y posterior del juez constitucional de control de garantías. Vamos a hablar en principio de los actos urgentes que se desarrollan en la etapa de indagación preliminar. Y no vamos a hablar desde la perspectiva forense, sino vamos a hablar desde la perspectiva jurídica porque estamos en la primera fase de las capacitaciones donde el enfoque de formación es eminentemente jurídico, ya que el enfoque criminalístico será parte de los ciclos de profundización que desarrollaremos con posterioridad a este primer encuentro de formación. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Los actos urgentes. Los actos urgentes son actividades investigativas que tienen por finalidad la recolección de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, desarrollados bajo la coordinación de un líder de investigación, esto es un miembro de un cuerpo técnico, un miembro del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, y que se desarrollan en el momento inmediatamente posterior a la recepción de la noticia criminal. Entonces, cuando se recibe una denuncia, cuando se recibe una querella, cuando se recibe ante la Fiscalía General de la Nación una petición especial o cuando la Fiscalía decide abrir una noticia criminal de manera oficiosa y asignarle a esa noticia criminal un CUI o los 23 dígitos correspondientes a la investigación penal, pues inmediatamente se activa el aparato persecutor del Estado y los primeros actos investigativos que se desarrollan por parte de la Fiscalía General de la Nación son los famosos actos urgentes. Estos actos urgentes se caracterizan porque son labores investigativas dirigidas, bien sea por un fiscal de actos urgentes o por un gerente o líder de la investigación perteneciente a la Policía Judicial, por regla general perteneciente al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía. ¿Y cuál es la finalidad de esos actos urgentes, como lo decíamos ahorita? Pues la recolección de elementos materiales probatorios, la recolección de evidencia física y la recolección de información de manera legal, de manera lícita, para esclarecer la presunta comisión de una conducta punible y además para establecer eventualmente cuáles son los autores o partícipes de la misma. En desarrollo de esos actos urgentes se realizan unas labores que son labores técnico-científicas o labores investigativas de campo.
Esas labores técnico-científicas son, por lo general, las labores que desarrollan personas con conocimientos técnicos adscritas a el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía, como la fotografía, la planimetría, la dactiloscopia, la recolección de evidencia traza, la recolección de evidencia digital, la recolección de evidencia de origen latente, entre otras actividades. También se desarrollan labores investigativas de campo que están orientadas a la búsqueda de recolección de información proveniente de las víctimas, de los testigos del delito, así como el hallazgo de elementos materiales probatorios, evidencia física necesaria para estructurar la teoría del caso. Siempre que se realiza esa obtención de elementos materiales probatorios o de evidencia física, pues se realiza inclusive en el contexto de los actos urgentes, siguiendo la normatividad procesal penal específica para cada una de esas actividades y siguiendo los manuales, los procedimientos y los protocolos establecidos por la Fiscalía General de la Nación para la recolección de ese tipo de elementos materiales que serán llevados con posterioridad al procedimiento penal para estructurar y justificar la teoría del caso de la Fiscalía. La Ley 906 no prevé un término máximo de duración de los actos urgentes. Los actos urgentes pueden ser, o sea, son los actos subsiguientes a la obtención de la noticia criminal por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero no existe un término máximo de duración en la Ley 906 de los actos urgentes. En la práctica, los jueces de control de garantías o los fiscales o los mismos abogados defensores han entrado a considerar que, como el artículo 205 de la Ley 906 establece que una vez el policía judicial desarrolla esos actos urgentes, tiene un término de 36 horas para presentarle un informe al fiscal en el que se expongan los resultados de los hallazgos que se obtuvieron como consecuencia de la actividad investigativa. Han entrado a confundir esas 36 horas como el término de duración de los actos urgentes. Y esa es una confusión pues, que está completamente, es incorrecta, por cuanto esas 36 horas del artículo 205 de la Ley 906 es 36 horas para la presentación de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física y del informe por parte de la Policía Judicial al fiscal. De tal manera que en desarrollo de los actos urgentes, la Policía Judicial, bajo la dirección del coordinador de la investigación o bajo la dirección del líder de la investigación, pues pueden, en desarrollo de esos actos urgentes, durar 10, 15, 20 días, dependiendo de las actividades que específicamente tengan que desarrollar para responder de manera inmediata a el fenómeno delictual y empezar a construir las hipótesis del caso y llevarle al fiscal la información suficiente para entrar a estructurar el programa metodológico de investigación. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Decíamos nosotros que dentro de las actividades de investigación que prevé la Ley 906, pues nosotros, según la Ley 906, podemos decir que existen actos urgentes que se hacen bajo la dirección del líder de la investigación, que tienen por objeto recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Pero luego de que se cumple con esa finalidad de los actos urgentes y de que la Policía Judicial rinde ese informe al fiscal del caso, bien sea al fiscal de conocimiento o al fiscal de URI, pues ya los actos investigativos que se desarrollen con posterioridad a ese momento procesal son actos investigativos con orden del fiscal. Como nosotros decíamos anteriormente, el fiscal es el funcionario que durante toda la investigación tiene la función de dirección, de coordinación y de control de las actividades de investigación en la etapa tanto de indagación preliminar como en la etapa de investigación dentro del proceso penal acusatorio. Esos actos con orden del fiscal pues son actos que se desarrollan de manera ordenada, no pueden ser desarrollados de manera desilvanada, de manera arbitraria por parte del fiscal. Tienen que responder a una metodología. Y la metodología para el desarrollo de esos actos con orden del fiscal recibe el nombre de la Ley 906 de Programa Metodológico.
Vamos a hablar entonces del programa metodológico. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de definir qué es un programa metodológico, porque a nosotros nos gustan mucho las definiciones, es necesario hacer unas precisiones preliminares. Y es que la investigación relacionada con la existencia de una conducta punible y con la existencia de la autoría o participación en la misma, pues no es una investigación que se pueda desarrollar como las instituciones estatales quieran, de manera arbitraria, de manera desorganizada. ¿Por qué? Porque lo que está comprometido en la investigación penal es la libertad de las personas, es la honra de las personas, es la dignidad, es los derechos fundamentales del presunto autor o partícipe o del indiciado. De tal manera que antes de hablar del programa metodológico tenemos que plantear unas premisas. Primer premisa: la determinación ontológica de la existencia de un delito y sus autores es un resultado constitucionalmente esperado de la Fiscalía General de la Nación, que solo se puede obtener a través de la investigación técnica y científica. Esto implica que solamente el empleo de la metodología científica para la investigación de los hechos constitutivos de una conducta punible o de los hechos relacionados con la autoría o participación es el único sistema investigativo admisible para la Fiscalía General de la Nación. No se le admiten a la Fiscalía General de la Nación ningún tipo de métodos investigativos que no tengan algún tipo de importancia en el contexto científico mundial. O sea, un fiscal general de la Nación, por ejemplo, no puede tratar de entrar a determinar la existencia de un delito como fenómeno ontológico, o la existencia de la autoría o la participación también como fenómeno ontológico a través del concepto de un chamán, o a través del concepto de un gurú, o a través de, no sé, de la carta astral. No se puede. Solamente los mecanismos de convicción que son el producto de la actividad investigativa científica por parte de la Fiscalía General de la Nación tienen esa vocación de validez probatoria dentro del proceso penal. La columna vertebral de la investigación técnica y científica, entonces, siempre será el método de investigación. No puede haber una investigación seria que no responda a un método previamente determinado. El método de investigación científico, pues no es un conjunto de reglas taxativas, no es un conjunto de reglas que en la práctica no se pueden, digamos, entrar a modificar, que en la práctica no se pueden entrar a cuestionar, pero sí ese conjunto de reglas pertenecientes al método de investigación científica tiene unos pasos que garantizan que la seriedad del producto investigativo, la seriedad de las conclusiones a las que se llega luego de realizar determinados análisis sobre algunos fenómenos de la naturaleza. Entonces, por eso, la columna vertebral de toda investigación, sea investigación científica, sea investigación criminalística, sea investigación académica, será el método de investigación. Por eso no puede haber una investigación seria sin método. El resultado técnico o científico obtenido sin la aplicación de un método de investigación admite todos los cuestionamientos epistemológicos posibles. Esa es la tercera premisa antes de entrar a abordar el concepto de programa metodológico. Siempre que la Fiscalía General de la Nación desarrolla actividades investigativas sin la aplicación de un método de investigación, a la vez, siempre que la Policía Judicial realiza actividades investigativas sin responder a un método de investigación y sin responder a unos manuales, a unos protocolos y a unos procedimientos que garantizan en términos de probabilidad la calidad del hallazgo, los cuestionamientos epistemológicos que se avecinan para la actividad investigativa son innumerables. Cuando decimos cuestionamientos epistemológicos es que se puede cuestionar la seriedad del conocimiento que se obtiene a través de los medios, de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física o de la información recolectada por los miembros de Policía Judicial. Entonces, lo que yo quiero resaltar acá es que
es que el método es tan importante como el mismo hallazgo del elemento material probatorio. Un elemento material probatorio o una evidencia física que no responda a un método determinado por la Fiscalía General de la Nación para sus actividades investigativas, es un elemento material probatorio descontextualizado, es un elemento material probatorio que no se puede asociar a otros elementos materiales probatorios y que en la práctica resultará ser un elemento material probatorio impertinente, un elemento material probatorio inconducente o un elemento material probatorio inútil para el procedimiento penal. El fracaso del programa metodológico se ve reflejado, queridos amigos, desde la misma audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria es donde uno ve el colapso de los programas metodológicos cuando los fiscales entran a realizar solicitudes probatorias de 150 elementos materiales probatorios, 150 testigos y los jueces de conocimiento decretan 10, decretan 20 elementos materiales probatorios, 10 o 20 testigos. ¿Qué es lo que falla en ese caso específico? El programa metodológico. Y a partir de ahí empiezan los cuestionamientos epistemológicos a la actividad investigativa realizada por la Fiscalía General de la Nación, que es la que dentro del proceso penal tiene el papel pues, más complejo. A la Fiscalía General de la Nación en los procesos penales siempre le toca bailar, excúsenme en la expresión, con la más fea. Entonces, por esa razón es que existen estas herramientas para garantizar que la actividad que se desarrolla en la investigación del delito tenga unos niveles de seriedad, unos niveles de aproximación a la verdad relevantes para que el procedimiento se desarrolle con respeto de las garantías constitucionales y además con efectividad y con eficacia. Todo esto que acabamos de decir implica entonces que el programa metodológico es la determinación de la metodología. El programa metodológico es un instrumento que determina la metodología que será empleada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial y los organismos de apoyo técnico y científico para la determinación de la existencia de la conducta punible y sus autores o partícipes. Ese es el programa metodológico, ese es el concepto de programa metodológico. Consiste en determinar la metodología para el cumplimiento de los fines esenciales de la indagación preliminar. Establecer si los hechos revisten la connotación de conducta punible o establecer si los presuntos, los indiciados tienen algún tipo de autoría o participación en la realización de la conducta punible. Ahora miremos bien cuál es el contenido ya en términos mucho más específicos de un programa metodológico, qué es lo que como mínimo debe tener un programa metodológico. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Sobre estos temas, pues digamos que la ley 906 establece unos requisitos, digamos, básicos de programa metodológico, pero como esto es un ciclo de capacitación, pues nosotros tenemos de todas formas que realizar un proceso reflexivo orientado a establecer si solamente lo que dice la ley 906 es lo que debe contener un programa metodológico o si el mismo debe tener una estructura un poco más elaborada. Bien, en este pequeño mapa conceptual, yo creo que ya a ustedes los debo tener cansados de los mapas conceptuales, pero a mí me gusta utilizar este mecanismo porque me permite organizar mi argumentación y me permite darles a ustedes pues una explicación un poco más fácil de comprender. ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener un programa metodológico? Pues lo primero que tiene que tener un programa metodológico es la identificación de unas hipótesis razonables. Eso es lo mínimo que tiene que contener un programa metodológico, unas hipótesis razonables. Esto es, unos enunciados a partir de los cuales un fiscal y el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía se pregunta si en determinadas circunstancias conocidas a través de la noticia criminal se está en presencia de un delito
y si existe la posibilidad de atribuirle ese delito a determinada persona. Entonces, una hipótesis técnicamente es un planteamiento o un enunciado lingüístico que responde a una pregunta. Por ejemplo, en el caso concreto estamos frente al delito de peculado. Esa es una hipótesis investigativa. Y el que cometió este delito de peculado es tal persona. Esa es la hipótesis razonable. ¿Por qué tienen que ser hipótesis razonables? Pues porque no podemos incluir en un programa metodológico hipótesis que no tienen ninguna probabilidad de comprobación dentro del procedimiento penal, como por ejemplo que el delito lo cometió, no sé, el delito lo cometió un animal, o el delito lo cometió un ser de luz, o el delito lo cometió un extraterrestre. O sea, hipótesis acorde con la ciencia, pues razonables. Eso es el primer elemento de un programa metodológico. El segundo elemento de un programa metodológico es la delimitación del objeto de investigación. Entonces, cuando se establecen unas hipótesis, a renglón seguido se delimita el objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto de investigación? Pues la comprobación afirmativa o negativa de la hipótesis. Es decir, establecer si se tiene la razón en determinada hipótesis o no. Y cuando se delimita el objeto de investigación, que es la comprobación afirmativa o negativa del delito, pues de esa circunstancia se derivan varias cosas que hacen parte del objeto de investigación. Por ejemplo, es objeto de investigación la existencia del delito. Y al ser objeto de investigación la existencia del delito, pues es objeto de investigación la materialidad de la conducta, es decir, la posibilidad de que ontológicamente podamos percibir a través de los órganos de los sentidos la conducta, porque la conducta no puede ser en términos hipotéticos. No, es que yo percibo la conducta a través de mi sexto sentido. Eso no puede estar, admitido ni previsto en un programa metodológico. La materialidad de la conducta, es decir, la probabilidad de percepción de la conducta a través de los órganos de los sentidos, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad, la culpabilidad y la inexistencia de causales eximentes de responsabilidad. Pues cuando se habla de la existencia integral del delito como parte del programa metodológico, estamos hablando de que el programa metodológico está orientado investigativamente a establecer estos elementos puntuales de la estructura básica del delito, sin los cuales la continuidad de una actuación procesal penal no tiene ningún tipo de relevancia, ningún tipo de importancia, y además conducirá eventualmente a un resultado nefasto para el ente acusador dentro del procedimiento penal. Dentro del objeto de la investigación también, como lo decíamos, se debe incorporar la identificación de los autores o partícipes, de tal manera que una de las hipótesis del programa metodológico es un señalamiento puntual en el que se indica que tal persona es autora, coautora, propia o impropia, determinadora, cómplice o interviniente de un determinado fenómeno delictual. Bueno, cuando se realiza la identificación de las hipótesis razonables, cuando se delimita el objeto de investigación, que es el delito y la presunta autoría o participación, pues ¿qué es lo que viene luego en el programa metodológico? Pues la metodología de investigación. El fiscal tiene que establecer, junto con su equipo de trabajo, con el gerente de la investigación como mínimo, pues cuál va a ser la metodología que se va a usar. Si se va a usar una metodología de investigación inductiva, si se va a usar una metodología de investigación deductiva, si va a ser investigación cualitativa, cuantitativa, comparativa. ¿Cuál es la metodología de investigación que se va a usar? ¿Cuál es el método de investigación? Pero lo que ocurre en la práctica, y esto es una pequeña crítica entre paréntesis, es que una vez se recibe el informe de policía judicial relacionado con los actos urgentes, pues el fiscal, eso se asigna a un fiscal de conocimiento y pasan 3 o 4 meses, luego de los cuales el policía judicial pasa por órdenes de trabajo al despacho del fiscal, sin reunirse con el fiscal a establecer el programa metodológico, y en muchos casos el policía judicial ni siquiera sabe para qué tiene que cumplir esas órdenes de trabajo. Pues eso implica, por supuesto, que más adelante los resultados de la actividad investigativa van a ser, como yo les decía a ustedes, epistemológicamente cuestionables en punto de la construcción de la verdad
procesal o de la verdad real a la que se aspira en términos del deber ser dentro del procedimiento penal. Una vez se define la metodología de investigación, se deben establecer cuáles son los recursos investigativos, también de manera razonable. Los recursos del ente investigador o los recursos de la Fiscalía General de la Nación y de las entidades de policía judicial, pues obviamente son recursos muy limitados. Pero de todos modos, en el programa metodológico deben estar previstos como mínimo los recursos teóricos que se tienen para realizar la actividad investigativa, cumplir con el objeto de la investigación, los recursos financieros, porque toda investigación procesal penal implica unos costos, implica unos gastos de funcionamiento, de logística, el recurso humano, o sea, cuál va a ser el personal investigativo, cuáles van a ser los peritos, cuáles van a ser los funcionarios de policía judicial que van a desarrollar las actividades investigativas, los recursos tecnológicos, los recursos técnicos y los recursos científicos necesarios para el desarrollo de la actividad. Y eso debe estar incluido en el programa metodológico. Bien, cuando se desarrolla o cuando ya se tiene esta parte del programa metodológico, ¿qué se tiene que hacer? Pues establecer cuáles son los mecanismos de procesamiento de la información que se obtenga una vez desarrolladas las actividades investigativas. Es decir, una vez cumplidas las labores por parte de los equipos de policía judicial en cumplimiento de este programa metodológico, se tienen que establecer unos criterios de procesamiento de la información y unos criterios relacionados con la legalidad en la obtención de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física y de la información legalmente obtenida. ¿Por qué? Porque por más que un policía judicial, por más que un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación encuentre el arma, encuentre el occiso, encuentre las huellas, encuentre las vainillas, si la obtención de esos elementos materiales probatorios, es decir, si la identificación de esos elementos materiales probatorios, si la fijación de esos elementos, si el embalaje, si el sometimiento a cadena de custodia no se realiza, pues dentro de los criterios de legalidad de obtención de esa evidencia física, pues vamos a tener problemas en punto de nuestro programa metodológico. ¿Por qué? Pues porque esa evidencia no va a servir absolutamente para nada dentro del proceso. Muy probablemente va a ser excluida por ilegalidad en el debido proceso de obtención de la prueba. Otros criterios también de procesamiento de la información, que son criterios relacionados con el contenido. Cuando se obtiene un elemento material probatorio, se obtiene determinada evidencia física o se obtiene determinada información a través de un testigo, pues lo que debe hacer un fiscal y lo que debe hacer en compañía de su equipo de trabajo es evaluar cuál es el contenido puntual de esa información que tiene. Por ejemplo, un fiscal encuentra que hay un testigo que señala que tal persona se encontraba en el lugar de los hechos. Pues ese contenido por sí mismo, sin asociarse a los otros elementos materiales probatorios o a la evidencia física o a la otra información, es un contenido inane, es un contenido infértil, infructuoso. Entonces, debe haber en el programa metodológico un mecanismo previamente establecido para el procesamiento de la información en punto de criterios de contenido, de qué nos aporta en términos de conducencia, de pertinencia y de utilidad la información obtenida. Y además se debe incorporar criterios, como lo decíamos, de conducencia, pertinencia y utilidad frente a los hallazgos realizados por la policía judicial como desarrollo del programa metodológico. Finalmente, un programa metodológico tiene que tener un cronograma de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque la etapa de indagación preliminar es una etapa que tiene una limitación en el tiempo. La ley 906 establece que la indagación preliminar tan solo puede durar 2 años. Esta limitación al término de la indagación preliminar es un desarrollo de instrumentos internacionales y de instrumentos legales del orden nacional que tienen por filosofía que las investigaciones penales no tienen una durabilidad o no tienen una permanencia en el tiempo de manera indefinida. ¿Esto para garantizarle a qué? Pues para garantizarle a la sociedad, por ejemplo, que no va a haber impunidad, para garantizarle a las víctimas que la atención de su caso va a ser oportuna, va a ser eficiente, va a ser eficaz, pero también para garantizarle a los indiciados que no van a tener un señalamiento eterno por la presunta realización de una conducta punida. Entonces, noten ustedes cómo un programa metodológico no solamente es importante, no solamente es la columna vertebral
de las actividades de investigación de la Fiscalía General de la Nación, sino además es una herramienta técnica bastante rigurosa y bastante completa, que le permite a un fiscal desarrollar investigaciones en las que se proyecte adecuadamente para las etapas subsiguientes del procedimiento penal. Un correcto programa metodológico, por ejemplo, garantiza, entre otras cosas, la disminución de los casos de privación injusta de la libertad en nuestro contexto nacional. Obviamente, el programa metodológico no solamente es una herramienta del ente acusador o de la Fiscalía General de la Nación, sino también es una herramienta inherente a las facultades de la defensa técnica. El defensor técnico también dirige su equipo investigativo y lo primero que tiene que hacer un defensor técnico es construir el programa metodológico. Pero ¿cuándo construye el programa metodológico ya concretamente un defensor? Luego del descubrimiento probatorio que realiza la Fiscalía General de la Nación, porque en esa etapa procesal, cuando ya se reciben los elementos materiales probatorios, es cuando se tiene concretada adecuadamente la acusación fáctica y jurídica y además se tienen en las manos por parte de la defensa los elementos materiales de prueba, la evidencia física y la información legalmente obtenida por la Fiscalía General de la Nación, y con ese insumo es que se construye el programa metodológico para la contradicción de la pretensión acusatoria del Estado. Pasemos a la diapositiva final. Bueno, el día de mañana nosotros hablaremos entonces de ya propiamente de algunas actividades de investigación que se realizan con orden de fiscal y otras actividades de investigación que se realizan por orden del fiscal, pero con autorización o control previo y posterior por parte de los jueces de control de garantías. Indicando desde ya que las que se realizan sin esa autorización por parte del juez de control de garantías son aquellas actividades que no impactan en los derechos fundamentales de las víctimas, no impactan en los derechos fundamentales del procesado, de tal manera que ese control del juez constitucional de control de garantías pues no es necesario y puede el fiscal proceder de manera independiente, pero frente a otras actuaciones investigativas, como por ejemplo la búsqueda de información en bases de datos que impacten el derecho fundamental a la privacidad del procesado, pues ya entonces, por estar comprometidos derechos fundamentales, los controles previos y posteriores deben realizarse antes de las actividades investigativas para efectos de darle validez a la actuación y evitar la exclusión en la audiencia preparatoria o en juicio de los elementos materiales probatorios o la evidencia física que se obtenga. Les agradezco mucho el día de hoy por acompañarnos a este pequeño espacio de capacitación. Los invitamos para continuar el día de mañana y pues también los invitamos a continuar siguiendo las redes sociales de la compañía, las redes de Facebook, Instagram, Twitter. Estas charlas las están subiendo a YouTube, donde podrán ustedes pues acceder al material que estamos presentando a través de este medio. Un abrazo fraterno para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.